Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver respecto a la importancia que tiene el derecho mercantil en la aplicación de todas las sociedades. Como hemos visto en cuanto a lo que son las obligaciones que van adquiriendo los sujetos y cómo estos se han llevado a cabo a través de un contrato societario, el día de hoy vamos a ver cuál es esta importancia de la formalidad, la importancia de la protocolización que tienen cada una de las partes que decidieron conjuntar esta sociedad para su aplicación frente a terceros. Vamos a ver que el día de hoy vamos a conocer cuáles son las consecuencias que va a tener que una sociedad, que un contrato societario en donde las partes hayan acordado decidir y formar una sociedad mercantil. En el caso de que no esté inscrita en un registro, ¿qué consecuencias tendrá? ¿Cómo se va a dar ella? ¿Y cuáles serán los efectos jurídicos frente a los demás? Dentro de ello vamos a ver que las sociedades mercantiles tienen los efectos jurídicos frente a los demás, y en este aspecto vamos a ver cómo se pueden modificar desde un aspecto civil hacia un aspecto mercantil. Tenemos que recordar en cuanto a lo que son las sociedades, que va a ser la constitución de una sociedad mercantil cuando ésta hayan dado sus voluntades o hayan manifestado las partes, tienen que manifestarla e inscribirla conforme lo requiere la ley. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos del contrato societario, cuando ya se cumplan las formalidades que la ley especifica y se los hayan dado a conocer a un notario público, tenemos que conocer que esta se tiene que dar a inscribir a un registro comercial, en este caso es un registro público de comercio. Por lo tanto, esta inscripción dentro de esta institución tiene esta protocolización, tiene esta formalidad de que los terceros o que las personas que van a tener esta relación frente a esa sociedad conozcan completamente que es una empresa completamente regulada. De lo contrario, estaríamos hablando de una irregularidad en lo que es la sociedad. Vamos a ver que esta regularidad va a consistir en que al momento en que las partes acudan ante un notario público, haciéndole saber o dándole a conocer cuál es la finalidad de la sociedad, quiénes son las partes, cuál es la nacionalidad de la sociedad, dónde va a estar ubicada, cómo va a estar administrada, es cuando tenemos esta forma que se están constituyendo. Sin embargo, se tiene que acudir a este registro público para que se asiente este registro y podamos conocerlo. Una vez que se ha asentado este contrato societario, el registro público de comercio de la entidad donde estemos hablando o donde estemos dando a conocer este contrato societario nos va a dar una inscripción. Esta inscripción que nos va a otorgar el registro público de la propiedad lo vamos a conocer como folio mercantil o folio real, que en este caso nosotros vamos a identificarlo como este número o este registro de números en donde va a estar inscrito, en donde va a estar registrado nuestra sociedad, y por lo tanto todas las modificaciones que nosotros realicemos dentro de la misma estarán inscritas en este número registral. Ahora, cuando estamos hablando de que una de las sociedades no esté inscritas o no hagan del conocimiento ante el registro público, las conoceremos como sociedades irregulares. Sin embargo, cuando nosotros estemos hablando de una sociedad irregular, no quiere decir que no pueda tener efectos jurídicos frente a terceros. No quiere decir que la empresa no esté funcionando o la empresa no esté fungiendo sus actividades. Dentro de ella vamos a ver que también están reguladas estas sociedades irregulares en nuestra legislación mercantil. Y por lo tanto nuestra legislación mercantil, la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos va a señalar que se consideran como sociedades irregulares aquellas sociedades mercantiles en que el acto de constitución no se haya hecho constar en escritura pública y aquellas en que dicha escritura no haya sido inscrita en el registro de comercio. ¿Qué quiere decir todo ello? Que una de las formalidades es de que se dé esta inscripción. Muchas ocasiones las partes o los socios o los accionistas únicamente se reúnen con la finalidad de realizar este acuerdo o esta manifestación de voluntades. Sin embargo, en muchas ocasiones este contrato
que ellos realizan lo presentan o únicamente lo realizan por escrito entre ellos. Aquí, para llegar a lo que es la formalidad, se tiene que dar esa protocolización, es decir, que tenemos que acudir ante un notario público para que nos realice este contrato de sociedad. Sin embargo, una vez que hayamos acudido a un notario público, no quiere decir que se hayan cumplido todas las formalidades que la ley nos establece. Quiere decir que también tenemos que acudir al registro público de la propiedad para inscribir este contrato de sociedad, esta acta constitutiva que el notario nos está otorgando. Tendremos que acudir al registro público de la propiedad para que quede inscrita debidamente. Ahora, ¿cómo podrá hacer esto y cómo se va a modificar o cómo se va a dar esta modificación irregular del contrato de sociedad? Vamos a ver que las modificaciones del contrato social deben hacerse constar también en escritura pública e inscribirse en el registro de comercio. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos señalando que todos los acuerdos que lleven a cabo los accionistas o la Asamblea General de Accionistas tendrán que inscribirse. ¿Esto qué quiere decir? En el caso de que las partes decidan modificar los estatutos sociales de la misma empresa, tendrán que hacérselo saber o tendrán que comunicárselo al registro público. ¿Por qué? Porque tendrán que inscribirse todas estas modificaciones. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa si una persona comúnmente realiza gestiones con una empresa? Es decir, como persona física es la que ella tiene la personalidad de firmar los contratos. Pero si hablamos de una empresa, tenemos que observar, tenemos que estudiar el acta constitutiva para conocer qué persona es la que tiene el acto o el poder para poder firmar el contrato. En este caso, la Asamblea General de Accionistas determinará quiénes son las personas que tienen el poder de administración, es decir, quiénes son las personas que podrán firmar los contratos para la misma empresa. Ahora bien, si estamos hablando de un aspecto completamente jurídico, si una empresa decide contratar los servicios o realizar alguna enajenación de bienes con otra, inmediatamente tendrá que revisar si la persona con la que está realizando estas gestiones tiene este poder de administración dentro de un acta constitutiva. Podrá operar la buena fe en el sentido de saber que durante un periodo, durante un término determinado, la persona que ha realizado estos contratos tiene este poder. ¿Qué pasa si a lo largo del tiempo siguen realizando o se sigue dando este contrato sin revisar las modificaciones a los estatutos sociales? Si al pasar de 2 años la Asamblea General de Accionistas decide nuevamente, en una de sus asambleas, decide convocar y cambiar o revocar los poderes a todas las personas que tenían o que las personas que estaban dentro del Consejo de Administración, si así lo decide, esta modificación tendrá que darse aviso al Registro Público de la Propiedad. Y en este caso, ¿qué pasa? Que las personas que hayan tenido este poder obviamente quedarán revocados y se tendrán que manifestar quiénes son las nuevas personas que tengan este poder. Si estamos hablando de esta empresa en donde realizan gestiones comerciales, donde se dan relaciones contractuales, se tendrá que dar aviso de esta modificación en cuanto a los poderes. Si estamos hablando de que ya se han realizado diferentes contratos, tendremos que señalar que la persona que ha venido firmando los contratos tendrá que notificarle de esta revocación de los poderes, porque en su caso, si no da esta manifestación, si no señala que ya ha sido revocado los poderes, señala que no tiene esta personalidad jurídica frente al contrato. Ahora, tenemos que indicar que los contratos que hayan sido firmados o que ocupando una retroactividad, los contratos que hayan sido firmados hasta el momento que no haya sido revocado, siguen teniendo estos efectos hacia la misma sociedad, sino que aquí va a ser a partir del momento en que se haya acordado, a partir de ese momento, los nuevos titulares en cuanto a lo que son los poderes, tienen que hacer esta notificación y tendrán que firmar los poderes con esta nueva acta constitutiva. Ahora, señalando ello, la empresa al momento de señalarle
que hay una modificación en cuanto a lo que son los poderes, obviamente bastará con esta manifestación y se podrá hacer la investigación en el registro público. Ahora, lo que también se puede hacer es que en el momento en que se firme nuevos contratos o nuevas manifestaciones o nuevos acuerdos, tendrá o se podrá realizar una búsqueda en el registro público de la propiedad o en el registro público de comercio de cada una de las entidades para saber cuáles son las personas que están acreditadas o que tienen la personalidad jurídica para firmar los contratos o para firmar algún acuerdo determinado. Esa es la importancia de que se dé esta manifestación, esa es la importancia de que se dé a conocer al registro todas las modificaciones que se sufren dentro de la sociedad para que en el momento que se requiera alguna búsqueda, alguna investigación de las personas que tengan estos poderes puedan firmar contratos. Otro de los ejemplos que podríamos plantear es de que si dentro de una asamblea general de accionistas también se determina modificar el objeto social de la empresa. ¿Qué quiere decir ello? ¿Qué tal si amplían el objeto social y de acuerdo con ello puede tener mayor amplitud en lo que son los contratos? También se puede hacer una búsqueda en el registro público para conocer cuál es el objeto social de la misma empresa y pueda tener los efectos frente a otras empresas o frente a lo que son los contratos para dar cumplimiento efectivamente a lo que son las obligaciones. Ahora, tenemos que señalar que cuando no se cumplan los requisitos respecto a lo que la ley nos exige, vamos a estar en un aspecto de modificación irregular en lo que es un contrato social con diferentes efectos. ¿Qué pasa si los socios han decidido que la voluntad que ellos han manifestado únicamente lo han señalado de manera verbal, no lo han asentado, no lo han dado a conocer a un notario público? Vamos a ver que también la modificación que entre ellos hayan acordado van a surtir efectos. Uno de los primeros efectos es que la modificación que señalen van a producir efectos plenamente entre ellos, es decir, entre los socios. Los acuerdos que hayan dado a conocer o los acuerdos que se hayan realizado entre ellos van a surtir efectos, pero únicamente entre los socios que hayan acordado. Uno de los segundos efectos que van a tener va a ser en que esta modificación no podrá oponerse ante terceros de buena fe ni aquellos que les cause perjuicio. ¿Cómo se podrá manifestar? Toda vez que no se ha dado a conocer que legalmente, es decir, a través de una escritura constitutiva existe una empresa, estaremos señalando que las modificaciones se van a realizar entre ellos y únicamente cuando ellos hayan acordado estas modificaciones tendrán que aplicarse y en un caso a futuro, es decir, cuando alguno de ellos se oponga a las modificaciones que se hayan realizado en el contrato, no podrán oponerse, es decir, no se podrán señalar que no se estuvo de acuerdo toda vez que no ha quedado por escrito, toda vez que no ha quedado asentado y no hay manera de dar una probanza completamente respecto a estas modificaciones. Un tercer efecto que nosotros vamos a conocer es de que aquellas terceras personas o los terceros pueden aprovecharse de dichas modificaciones en cuanto les favorezcan, es decir, será en beneficio de las terceras personas, toda vez de que como no ha quedado completamente por escrito o no queda asentado las modificaciones que se manifiesten, sí puede ser en beneficio de aquellas personas que tengan esta relación. Ahora, dentro de esta irregularidad se puede también dar una conversión de una sociedad civil a una sociedad mercantil. En muchas ocasiones, diversas sociedades pueden manifestarse o pueden ser creadas con un aspecto completamente de civil, es decir, no tienen un ánimo de lucro. Sin embargo, la ley civil nos va a manifestar en esta ocasión que aquellas sociedades civiles que aunque hayan sido realizadas o su nacimiento se haya dado completamente bajo un aspecto civil, pero su fin sea comercial, tendrá que hacerse esta modificación a una sociedad mercantil y que por lo tanto será conocida o se va a regular
mediante los códigos mercantiles o las legislaciones mercantiles. Por lo tanto, aquí estamos hablando directamente de lo que es la especulación comercial. Estamos viendo que dentro de una sociedad civil estamos señalando que estas sociedades no tienen este ánimo de lucro, no especulan comercialmente y sin embargo, cuando hablamos de las sociedades mercantiles es cuando realmente se da esta ganancia. Estamos hablando de un lucro respecto a un aspecto social de la misma entidad y por lo tanto al hacerse ese cambio tendrá que manifestarse y en dado caso de que no se manifieste esta modificación de un contrato social a un contrato meramente mercantil, será considerado como un aspecto de una sociedad irregular y por lo tanto los sistemas van a cambiar. Esto quiere decir que cuando una empresa es en primer lugar como o se manifiesta como una empresa civil y al hablar de un aspecto especulativo cambia por su origen o por el objeto de la sociedad, cambia a mercantil, estaremos hablando que en ese momento será considerado como una sociedad irregular porque no está inscrita en un registro público de comercio por las mismas características que tiene. En el momento que se dan las modificaciones y se inscriba, en ese momento será considerada ya como una sociedad regular porque está basándose en legislaciones mercantiles. Aquí tendremos que aplicar respecto a las modificaciones que sufran estas sociedades las normas supletorias, es decir, se van a ocupar lo que es el Código Civil, el Código Mercantil, así como los reglamentos que puedan ocuparse respecto a esta modificación. Por lo tanto, vamos a ver que esta sociedad que tiene un carácter de sociedad mercantil irregular, que no se encuentra inscrita en un registro de comercio, pero sí va a tener esta manifestación ante terceros, se va a dar por entendida que todos los actos que realicen sí tienen validez. Únicamente vamos a hablar en cuanto a lo que es la irregularidad en la inscripción. Y entonces, por lo tanto, esta sociedad civil que se está convirtiendo a una sociedad mercantil que no se encuentra debidamente inscrita, que no se encuentra debidamente registrada, va a tener un aspecto completamente irregular. ¿Cuáles son los efectos de esta irregularidad? ¿Cuáles son los efectos de que una sociedad no haya dado a conocer las modificaciones o que esta sociedad no se haya dado a inscribir a un registro? Vamos a ver que van a tener un primer efecto. El primer efecto vamos a conocerlo como la responsabilidad de los representantes. En ella vamos a conocer que los representantes de las sociedades mercantiles, como regla general, no quedarán obligados por los actos que realizan en nombre de sus representadas. Ello quiere decir que como no está debidamente inscrita y no sabemos quién es la parte que lo represente, quién es el sujeto que lo represente, únicamente va a responder por actos particulares, pero en este caso estamos señalando que no quedan completamente obligados frente a los demás. Ahora, tratándose de los representantes de sociedades irregulares, estos van a responder únicamente de manera solidaria e ilimitada respecto a las formas en que hayan pactado frente a los terceros, pero esto va a ser en cuanto a lo que es el cumplimiento de los actos jurídicos que se realicen con este carácter. Aquí vamos a señalar que no se puede aplicar el perjuicio penal en donde se hubiera ocurrido por realizar alguna gestión correspondiente y que alguna persona haya sido perjudicada. ¿Por qué estamos señalando ello? Porque estamos indicando que únicamente están actuando de una manera conjunta las partes y que están obrando de buena fe y que están señalando esta relación contractual. Sin embargo, cuando al realizar estas gestiones afectan a una persona, las partes van a cumplir de una manera solidaria e ilimitadamente, es decir, que tendrán que dar cumplimiento a las obligaciones donde ellos acordaron, cómo pactaron, para que en el momento no se pueda llegar a cubrir estos perjuicios con las partes contratantes. Y por otro lado,
Cuando estamos hablando de estas sociedades que son irregulares, no podrán incurrir en un aspecto de responsabilidad penal, porque no es constitutivo tal cual del delito, únicamente se van a obligar en relaciones contractuales. ¿Por qué tenemos que señalar en ese aspecto? Porque las personas morales no podrán realizar delitos, únicamente los que pueden realizar delitos son las personas físicas. Entonces, entendiendo en ello que los representantes de las sociedades regulares únicamente van a ser responsables de los daños y perjuicios que cause esta irregularidad y que se hubiera ocasionado con los socios que no están siendo culpables en ellos. ¿Qué quiere decir en este aspecto? Si estamos hablando de que se va a firmar un contrato y el contrato no fue o no se cumple conforme a los términos que se hayan pactado, se tiene esta responsabilidad respecto a lo que es la empresa. Sin embargo, las personas que estén señalando dentro del mismo contrato, que están señalando que son socios de una empresa, tendrán esta responsabilidad de cumplir las obligaciones que hayan sido pactado o las obligaciones que hayan pactado entre ellos. Otro de los efectos que se tienen es respecto con los terceros o la relación que se van a dar con los terceros. Cuando hablamos de este contrato social o este contrato de la sociedad que no se encuentre debidamente inscrito en los registros de comercio, no se pueden oponer ni causar perjuicio a terceros, es decir, porque se está obrando o se están realizando actos de buena fe y por lo tanto aquí vamos a manifestar que los terceros sí pueden sacar provecho de aquellos aspectos que les son favorables dentro de esta relación contractual. ¿Qué quiere decir? Si una empresa o dentro de este contrato societario están otorgando o están realizando obligaciones contractuales, se están dando el cumplimiento de las obligaciones y que estos son favorables ante los terceros, se tendrán que realizar conforme a lo que hayan acordado, independientemente si se haya registrado o no. Un ejemplo de ello es de cuando nosotros acudimos a un centro comercial, nosotros no sabemos si este centro comercial está inscrito en el registro público de la propiedad o en el registro de comercio de cada una de las entidades. Nosotros nos estamos favoreciendo de esta relación contractual. En el caso de que si llegue a haber algún incumplimiento en estas obligaciones, en ese momento tendremos que nosotros solicitar la investigación o tenemos que saber con qué persona nosotros estamos realizando este acto contractual para que en ese momento, si hay algún incumplimiento de las partes, tendremos que conocer quién es la persona que lo representa. ¿Cómo vamos a justificar este beneficio que tenemos ante los terceros? Es porque los terceros no contratan directamente con una sociedad, es decir, ellos confían que existe una legitimidad en esta existencia en virtud de que se encuentra inscrita en un registro público, en un registro de comercio y por lo tanto ellos no conocen si existen vicios en esta manifestación, no saben si existen vicios ocultos en los elementos de existencia y por lo tanto no saben si puede desaparecer o no dicha empresa por algún vicio que se haya ocasionado. Y por lo tanto, ellos no tienen esta obligación de conocer los antecedentes de la empresa. Y por lo tanto, estamos hablando si una irregularidad se debió a la falta de dar cumplimiento por escrito a este acuerdo de voluntades, es decir, en cuanto a que se dé la constitución de la sociedad, y porque estamos hablando de que esta empresa fue únicamente verbal, estamos hablando de que hay una dificultad respecto a comprobar completamente la credibilidad de la creación de esta empresa. Es decir, nosotros al momento de que vamos a alguna empresa, nosotros vamos a algún institución o algún lugar a realizar un contrato y que en ese momento se dé se haga este acuerdo de voluntades y sea de manera pura, es decir, que sea sinalagmático, que se dé en el momento, en ese momento no conocemos los antecedentes de la empresa, ni vamos a buscar o ir por una búsqueda para saber si le puedo comprar o no, porque estamos hablando quizá que por la característica de la mercancía no podré o no necesito conocer los antecedentes de la empresa, sin embargo sí me está otorgando un beneficio. ¿Qué pasa
Cuando yo asisto a una boutique a comprar ropa, no necesito conocer quién es el representante de la empresa. No, inmediatamente yo no detecto si estamos hablando de una sociedad o de un comerciante individual, y si estoy hablando en un caso de una sociedad, no estoy conociendo si esta empresa está debidamente registrada, si está inscrita en un registro de la propiedad y del comercio o un registro comercial. Ahora, lo que sí es la diferencia es qué efecto tendrá entre los socios, cuál será la repercusión que tenga esta no inscripción entre las partes que hayan acordado. Tenemos que señalar que la falta de inscripción de este contrato social no va a afectar directamente la relación entre los socios. ¿Por qué? Porque se está llevando a un acuerdo de voluntades. Ellos se están manifestando que realmente desean realizar un contrato societario, pero en este caso, ya sea que no se haya dado la formalidad, es decir, que no se haya presentado por escrito o no se haya inscrito en un registro público de la propiedad del comercio o un registro de comercio. Y por lo tanto, este contrato social, aunque no esté inscrito, todos los efectos, es decir, todas las modificaciones o todos los acuerdos en donde estén llegando a cabo o donde estén partiendo los socios, sí los tendrán que cumplir ellos. Es decir, si estamos hablando que en un contrato societario en donde no ha quedado por escrito, los socios señalan que cada uno de ellos de manera anual van a hacer una aportación de 1,000 pesos y todos los socios están de acuerdo, quiere decir que entre ellos existen obligaciones y derechos recíprocos, aunque no esté registrado ante un notario público. Si dentro de ellos manifiestan que tendrán que dar cumplimiento, tendrán que aportar a la sociedad trabajo o tendrán que aportar bienes o tendrán que hacer aportaciones en especie y así entre ellos lo han acordado, lo han manifestado y se ha dado esta aceptación, estos efectos tendrán que ser responsabilidad de ellos. Ahora, otro de los aspectos en cuanto a las obligaciones entre los socios es que, hablando en un sentido de una sociedad anónima, por ejemplo, es de que ellos no podrán emitir ni bonos u obligaciones de manera que comprueben el aspecto de una aportación económica frente a la empresa. Vamos a conocer cuál es la diferencia entre una obligación y un bono. Cuando estamos hablando respecto a las aportaciones de la empresa, en primer lugar, vamos a ver que las obligaciones van a ser títulos de crédito que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima. Es decir, vamos a tener considerado dentro de lo que son las obligaciones, bienes muebles, aunque estos se encuentren garantizados con derechos reales sobre inmuebles. Y por otro lado vamos a ver que los bonos van a ser certificados que se emiten para obtener recursos que van a indicar a la empresa que pidió prestado una cantidad determinada de dinero y que se compromete a pagarla en una fecha establecida y con una suma establecida de intereses previamente y en un periodo determinado. ¿Cómo se establece eso? Cuando estamos señalando en cuanto a lo que son las sociedades anónimas, en primer término señalamos que cada uno de los socios o cada uno de ellos que se encuentren dentro de la sociedad van a aportar al capital social. Sin embargo, cuando hay modificaciones dentro de la misma empresa por acuerdo de los socios, pueden ser en cuanto a lo que es el aumento o la disminución en el capital social. Si estamos señalando que la sociedad es una sociedad irregular, que no ha sido inscrita o no se ha protocolizado, los socios no tienen de una manera cómo indicar o cómo señalar cuál ha sido su aportación. Sin embargo, pueden señalar que necesita dinero la empresa y que por lo tanto se tendrá que realizar aportaciones diferentes. Cuando estamos hablando de estas aportaciones, vamos a hablar de que es una obligación, es decir, cuando los socios se comprometen a otorgar más dinero a la sociedad, es decir, que van a dar diferentes aportaciones, pero que no van a quedar directamente inscritas en el acta constitutiva y que estas obligaciones que van a dar
podría ser de manera en especie o en efectivo. Es decir, estas obligaciones únicamente van a ser emitidas en la empresa para socios. Y por otro lado, cuando hablamos de lo que son los bonos, es cuando los socios deciden que se vaya a dar un aumento en el capital de la sociedad y se comprometen ante otras personas a que les van a regresar el dinero, es decir, van a pedir un dinero prestado a otros y que les van a regresar en un tiempo determinado, pero esta garantía va a señalar que el dinero que ellos hayan otorgado va a ser para aumentar a la sociedad y que por lo tanto van a tener una ganancia respecto a este dinero que va a ser cubierto respecto a lo que se haya otorgado a la empresa. Pero cuando estamos hablando de sociedades irregulares, no puede quedar directamente esta inscripción. ¿Por qué? Porque no se puede indicar que realmente las partes puedan cubrir, en este caso los socios no pueden respaldar o no pueden sustentar el dinero que van a recibir. Por eso no van a ser aceptadas estas obligaciones o estos bonos. ¿Por qué? Porque no puede quedar asentado que va a haber un aumento de capital. Es decir, únicamente entre las partes quedan los efectos, únicamente entre las partes podrán realizar las aportaciones y podrán indicar la manera en cómo podrán dar sustento a este aumento o a las aportaciones que estén efectuando. Ahora, tenemos que señalar que realmente una sociedad irregular no quiere decir que no pueda estar funcionando. Esto es una característica que pide la ley en cuanto a lo que es la protocolización o esta solemnidad que quede inscrito para que frente a terceros se tenga esa constancia y que realmente se tenga esa seguridad de que la empresa está siendo inscrita o que esta empresa se le dio nacimiento de una manera regular. Esos son los efectos. Ahora, cuando estamos hablando de que si una sociedad irregular pueda modificarse, vamos a hablar de lo que es la regularización. Y vamos a ver que esta irregularidad de las sociedades mercantiles puede derivarse completamente de un incumplimiento de un mandato legal. Es decir, que no estamos acatando las disposiciones mercantiles en cuanto a lo que es la inscripción o en cuanto a lo que es un registro. Y que por lo tanto, a través de esta omisión de una escritura pública, es decir, que se traduce en un acta constitutiva, no se ha hecho constar ante un registro comercial o un registro de comercio esta solemnidad o este nacimiento de esta nueva figura moral. Y por lo tanto, esta irregularidad va a derivar que un contrato social no se otorga ante una escritura pública, pero sí tiene los requisitos esenciales que la ley va a exigir y por lo tanto sí puede haber un efecto para solicitar esta regularización comercial. Es decir, cuando estamos señalando que una empresa no está funcionando, pero no tiene esta regularidad, es decir, no está inscrita o no se ha llevado a cabo este contrato social ante un notario público para que nos dé ese contrato social debidamente protocolizado, se puede demandar a los socios que realmente cumplan estas obligaciones con las que se habían pactado. Es decir, que acudan a un notario público para gestionar y realizar el contrato social o en su caso les puede demandar a los socios que inscriban debidamente esta acta constitutiva, esta escritura ante los registros correspondientes. Por lo tanto, la forma en cómo se puede solicitar es que alguno de los socios demande a todos los socios respecto o a aquel socio que se haya comprometido a realizar la gestión que le demande esta inscripción y por lo tanto en este caso aquel socio o los socios que no hayan querido hacer esta protocolización o los socios culpables van a realizar esta irregularidad y van a responder frente a los no culpables. ¿Qué quiere decir? Que si en caso de que exista algún daño frente a terceros respecto a esta sociedad y que por lo tanto
haya sido derivada de esta no inscripción, de esta irregularidad, los socios que realmente acrediten y que les hayan manifestado que requieren esa regularidad, les van a solicitar esta inscripción en el registro público. Es decir, tendrán que solicitarle a una autoridad judicial que les exija el cumplimiento de esta obligación, es decir, les va a solicitar que asistan a un notario público o en su caso o un corredor público para que posteriormente se inscriba la sociedad, o en su caso tendrán que solicitar que se inscriba a través de una sentencia judicial que esta empresa quede debidamente registrada en un registro comercial, y por lo tanto aquí se va a solicitar únicamente que se inscriba esta empresa, pero no se puede solicitar que sea declarada nula esta sociedad. ¿Por qué? Porque toda vez de que esta sociedad ya está actuando y está realizando unas funciones, no puede ser declarada nula. Únicamente se puede solicitar que se lleven a cabo el cumplimiento de las obligaciones. Y por lo tanto se puede señalar que en el caso de que se determine que una sociedad es irregular y mediante unas sentencias que se pueda subsanar esta irregularidad a la que han sido parte los socios, y por lo tanto vamos a ver que realmente existen cláusulas entre las partes, que realmente se obligaron para cumplir un objeto determinado. Aquí la diferencia que se dio entre cada uno de ellos fue respecto a no tener un folio mercantil, a no tener este folio real que el registro público de comercio, el registro público de la propiedad de cada una de las entidades no señala a cada empresa. Por lo tanto, aquí estamos señalando que el socio, cuando se allegue de elementos en donde acredite que realmente se tiene que realizar esta protocolización, que se tiene que dar esta inscripción en el registro, puede llevarlos ante una instancia judicial para exigir el otorgamiento de esta escritura pública, exigir que le otorguen esta acta constitutiva, y que por lo tanto la consecuencia de tales sociedades que están siendo irregulares va a ser que se modifique a una sociedad mercantil regular, es decir, que realmente se extiendan todas las formalidades que requiere la ley y no se considere como una sociedad regular, y por lo tanto que realmente tenga los efectos jurídicos que la misma ley establece. Ahora, dentro de este aspecto estamos señalando que estas sociedades irregulares lo que están careciendo es de esta protocolización, es decir, de esta formalidad que la ley les exige, que es decir, que se lleven a cabo ante un notario público, o en su caso, que ya han sido protocolizadas ante un notario público, que se dé la inscripción en el registro público de la propiedad. Cuando estamos hablando de ello es de que realmente con ello vamos a tener esa certeza de saber con qué persona voy a tener esta relación para poder contratar. En muchas ocasiones podemos obrar de buena fe, pero ¿qué va a pasar cuando nosotros tengamos que realizar el cumplimiento de algunas obligaciones, o que estemos hablando de algún contrato y que tengamos que conocer cuál es la parte con la que yo me puedo contratar o con la que yo me puedo conducir para celebrar un contrato? Recordemos que respecto a lo que son las manifestaciones que le vamos a dar a los notarios públicos son en cuanto a lo que son los poderes, y respecto a los poderes vamos a tener tres, que es el poder de administración, el poder de dominio y el poder de pleitos y cobranzas. ¿Esto qué quiere decir? Si yo a través de un contrato decido realizar una compraventa con una empresa en donde me manifiesta que tiene un representante o una persona tiene el poder de dominio, ¿cómo realmente voy a tener la veracidad que la persona que está realizando el contrato conmigo realmente tiene esta personalidad jurídica y puede contratar o puede gestionar conmigo una mercancía?
Aquí lo que se puede manifestar es de que a través de esta búsqueda en los registros públicos de comercio podemos conocer si realmente la persona que está se está ostentando con esta personalidad jurídica, si realmente la tiene. Y es la forma en que realmente a nosotros nos va a servir conocer la importancia de la inscripción de cada una de las manifestaciones de las sociedades. Esto es un aspecto importante porque en muchas ocasiones, cuando hablamos de lo que son los contratos entre empresas o lo que hablamos de esta manifestación contractual, en muchas ocasiones no solicitamos el acreditamiento de la personalidad, y este acreditamiento de la personalidad se va a dar al momento en que yo revise el acta constitutiva o en este caso el contrato societario debidamente protocolizado. A través de la revisión de este contrato societario voy a conocer realmente quiénes son las partes, quiénes son las que la representan, y más aún cuando esto equivale a que no todos los socios de la empresa o no todos lo que es la Asamblea General de Accionistas tienen esta facultad para firmar un contrato. Únicamente aquellos a quien la misma Asamblea General de Accionistas le hayan otorgado este poder. O cuando estamos hablando en lo que es la compraventa de algún bien, no todos dentro de lo que es la Asamblea General de Accionistas tienen esta facultad para poder vender algún bien de la misma empresa. Esa es la importancia de nosotros que conocer esta inscripción, y más aún cuando dentro de una Asamblea General de Accionistas deciden modificar algunos aspectos de los estatutos sociales, desde los aspectos que se pueden señalar lo que es la duración de la sociedad. Otro de los aspectos que pueden modificar es el objeto de la sociedad, lo que son los socios de la misma empresa. Se puede también modificar los poderes que están siendo otorgados dentro de la misma empresa y la forma en donde yo puedo tener esa certeza jurídica de que con la persona que estoy contratando realmente tenga esta personalidad es realizando esta búsqueda en los registros correspondientes. Es decir, al momento de que yo realice un contrato y que este contrato, por las mismas características, lo voy a realizar formal, es decir, va a ser por escrito, la forma de acreditar que la otra parte tiene esta personalidad jurídica es solicitando su acta constitutiva correspondiente. Y en el acta constitutiva correspondiente nosotros nos vamos a percatar si realmente es una sociedad irregular o no. ¿Por qué? Porque en la última hoja de esta acta constitutiva va a venir el sello registral, que es decir, que en este va a hacer constancia el registro público de comercio de cada una de las entidades que ya quedó inscrita y va a dar a conocer un número de folio mercantil o un número de folio real. Este folio real es el que debe de quedar asentado en nuestro contrato para que si nosotros podamos dar una mayor certeza jurídica a este contrato, podamos solicitar una búsqueda en los registros correspondientes, es decir, podemos acudir a el registro público de comercio de la entidad en donde ha sido inscrito para solicitar esta búsqueda y que nos señalen si realmente la persona que está ostentándose hasta ese momento como apoderado, como representante de la misma empresa, si tiene estos poderes. Y en este caso el registro nos va a otorgar una constancia para darnos a conocer si los datos son ciertos o en su caso no son ciertos. Y en este momento, cuando ya tengamos esa constancia, ya tendremos toda esa certeza jurídica y nosotros podamos realmente tener esa confiabilidad para poder firmar un contrato. Esa es la importancia en cuanto a lo que es dar a conocer estas modificaciones a lo que son las sociedades. ¿Por qué? Porque si en su caso si hay un acuerdo a través de una asamblea general de accionistas, ya sea en un aspecto ordinario o extraordinario, que hay alguna modificación a los estatutos y no se han dado a conocer, no lo conocerán las demás partes respecto a esta modificación. ¿Y qué pasará?
si estamos hablando de un contrato y estos poderes ya han sido revocados, pues obviamente no vamos a conocer cuáles fueron las decisiones o cómo es que tomaron las decisiones de las empresas y por lo tanto pueden ser afectados y pueden ser perjudiciales el cumplimiento de estas obligaciones. Esa es la importancia que nosotros tenemos que conocer en cuanto a la inscripción y en cuanto a dar conocimiento ante un registro público de comercio o un registro público de la propiedad y del comercio. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a acreditar realmente que la información que nos estén proporcionando respecto a la forma de constitución, a el otorgamiento de poderes en cuanto al objeto de la sociedad, realmente es el que nos indica. Entonces vamos a ver que realmente el derecho mercantil está regulando todos estos actos, está regulando todas estas formalidades en cuanto a lo que es el cumplimiento de las obligaciones, en cuanto a cuáles son los efectos que tienen los comerciantes frente a los demás, y vemos que a través de esta regulación, a través de este conocimiento de las obligaciones que tienen entre los comerciantes, nos van a respaldar a nosotros como particulares cuando estemos dando este cumplimiento o cuando estemos contratando con los comerciantes, y de que esta manera se vea protegida nuestra esfera personal, que al momento en que nosotros acudamos a algún lugar a contratar algún servicio, a contratar o a solicitar algún producto determinado porque así queremos adquirirlo, que realmente en este caso el derecho mercantil nos proteja en cuanto a lo que es nuestros derechos que nosotros tenemos frente a las partes, y más aún cuando estamos hablando que si vamos a contratar con una sociedad, tenemos que conocer qué sociedad es con la que vamos a realizar algún contrato. Y como sabemos que en muchas ocasiones no conocemos quiénes son los socios o no conocemos quiénes son los que lo están representando, y que en su momento la misma legislación nos va a dar esa oportunidad de conocer quiénes son las partes que integran esa empresa. Entonces, esa es la importancia que vamos a ver que el derecho mercantil lo va a regular, que en ese aspecto, a través de este conjunto de legislaciones mercantiles, nos va a estar dando a conocer cómo es que tenemos que cumplir, en el caso de que seamos comerciantes, cada una de las obligaciones pactadas. En el caso de que nosotros no cumplamos alguna de las formalidades que la misma ley nos establece, no quiere decir que nuestra empresa no exista, no quiere decir que nuestra empresa sea considerada nula. En ese aspecto nos va a decir que si tenemos esa relación frente a terceros, nos va a señalar que realmente existe el cumplimiento de esas obligaciones, pero que tenemos que formalizar los procedimientos con los que ya nos habían dado a conocer. Entonces, nos estará indicando que en caso de que estemos incumpliendo, también vamos a ser responsables de aquellas manifestaciones que nosotros no cumplimos y que en su caso nos haremos acreedores a un pago de daños y perjuicios. Aquí es donde podemos ver cómo es que se da esta relación en cada uno de los aspectos o en cada uno de los puntos que nosotros ya hemos visto. Entonces, respecto a ello, vemos cómo este conjunto, esta normatividad mercantil va a estar encaminada a lo que son estos actos de comercio que están dirigidos hacia lo que son los empresarios y cómo estos empresarios pueden llegar a conformar lo que son las sociedades, y cuando se conforme a una sociedad, cuál es la importancia que tenga esa inscripción, cómo nosotros les vamos a dar esta certeza frente a los terceros que realmente contraten con nosotros para que nosotros le proporcionemos algún servicio o nosotros le proporcionemos algún bien a una persona determinada. Recuerden que están en línea lo que son las tutorías y que estén realizando sus ejercicios constantes, así como que estén tomando los apuntes correspondientes para que en caso de que ustedes tengan dudas puedan tener este contacto a través de la línea. Por mi parte es todo, muchas gracias.